El vapor de un café con leche matutino, un leve ruido y una revelación impactante. Mi turno comenzó como cualquier otro, hasta que reconocí una marca oculta en un cliente. Un millonario, nada menos. Ese símbolo desentrañaba un misterio de décadas, exponiendo un acto desesperado y un secreto inimaginable. Llevaba 2 años preparándole el mismo cortado todas las mañanas, siempre a las 7:45, siempre sin decir más de 3 palabras. Ese martes, cuando se subió la manga del saco para buscar su cartera, vi algo que no debería haber visto. Una marca pequeña, irregular, casi del color de su piel, y en ese instante, sin saber por qué, sentí que algo no cuadraba. Me llamo Emiliano, tengo 27 años y trabajo como barista de especialidad en una cafetería de La Condesa, en la Ciudad de México. No es un trabajo temporal ni un plan B mientras encuentro algo mejor. Me gusta lo que hago, me gusta el ritual, el olor, la precisión. Y me gusta observar a la gente. Cuando pasas 8 horas al día detrás de una barra, aprendes a leer a las personas sin que te digan nada. El hombre del cortado llegó por primera vez hace poco más de 2 años. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo que era temporada de lluvias porque entró con un paraguas negro enorme que dejó chorreando junto a la puerta. Pidió un cortado con leche de almendra, pagó con tarjeta sin ver el monto y se sentó en la mesa del fondo, la que da a la ventana. Desde entonces, repitió esa misma rutina casi todos los días hábiles. Con el tiempo supe que se llamaba Arturo. No porque él me lo dijera, sino porque una vez llegó con un socio que lo saludó en voz alta. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con ese tipo de elegancia discreta que solo tiene la gente que ha tenido dinero toda su vida. Nunca hablaba por teléfono en la cafetería, nunca levantaba la voz, nunca pedía nada fuera de lo normal. Era el tipo de cliente que casi no notas, pero que siempre está ahí. Mis compañeros sabían que era alguien con recursos. El reloj, los zapatos, el coche que a veces se veía estacionado afuera. Pero nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Alguien una vez dijo que era dueño de una cadena de hoteles. Otra persona juró que lo había visto en una revista de negocios. Yo nunca le puse demasiada atención a eso. Para mí era simplemente el señor del cortado. Hasta ese martes. Fue un gesto cotidiano. Nada dramático. Se subió la manga izquierda del saco unos centímetros para alcanzar su cartera en el bolsillo interior. Y ahí, justo debajo de la muñeca, vi una marca. No era un tatuaje. No era una cicatriz común. Era algo más parecido a una quemadura antigua, con una forma que, aunque irregular, tenía cierta simetría, como si alguien la hubiera hecho a propósito. Le entregué su cortado como siempre. Él asintió, dejó propina y se fue a su mesa. Pero yo me quedé con esa imagen. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que ves y se te olvidan en 5 minutos, y hay cosas que se te quedan pegadas sin razón aparente. Esa marca era de las segundas. Esa noche, ya en mi departamento, hice algo que normalmente no hago. Busqué su nombre en internet. Arturo, más el nombre de la cafetería, más Empresario México. Los primeros resultados fueron genéricos, pero después de un rato encontré un perfil en una revista de negocios de 2018. Arturo Mendiola Estrada, fundador de un grupo inmobiliario que había desarrollado varios proyectos en la Riviera Maya y en Los Cabos. Fortuna estimada en varios cientos de millones de pesos. Nada de eso me importó demasiado. Lo que me detuvo fue una foto antigua que aparecía en un reportaje más largo, de esos de perfil empresarial. En la foto, un Arturo mucho más joven, tal vez de 30 años, posaba con un grupo de hombres frente a lo que parecía ser un terreno baldío en alguna costa. La leyenda decía algo sobre los inicios de su carrera inmobiliaria en los 90, pero lo que me llamó la atención fue que en esa foto, la mano izquierda de Arturo estaba vendada. Probablemente debería haber cerrado la computadora y haberme ido a dormir. Eso habría sido lo sensato, pero no lo hice. Había algo en la coincidencia que me inquietaba. Una marca en la muñeca y una mano vendada 30 años atrás. Tal vez no significaba nada. Tal vez me estaba inventando una historia donde no la había. Durante las siguientes semanas, empecé a poner más atención. No de forma obvia,
No cambié mi trato con él, ni nada parecido. Pero observaba. Los días que llegaba con traje, los días que llegaba más informal. Cómo sostenía la taza. Cómo nunca usaba la mano izquierda para saludar. Como siempre, sin excepción, traía la manga lo suficientemente larga como para cubrir esa zona. En paralelo, seguí investigando por las noches. No voy a decir que me convertí en un detective porque no fue así. Fue más bien una especie de obsesión silenciosa. Buscaba noticias de los años 90 relacionadas con desarrollos inmobiliarios en la costa. Encontré reportajes sobre disputas de tierras ejidales, sobre desalojos forzados, sobre incendios sospechosos en terrenos que después se convertían en desarrollos turísticos. Nada de eso era nuevo. Cualquiera que conozca un poco de la historia del turismo en México sabe que muchas fortunas se construyeron sobre zonas grises. Pero hubo un caso que me detuvo. Un incendio en 1994 en un pequeño poblado costero de Quintana Roo. El fuego arrasó con varias hectáreas de selva y con algunas viviendas de una comunidad que llevaba años resistiendo la venta de sus tierras. No hubo muertos, pero sí heridos. Y el terreno, meses después, fue adquirido por una empresa recién constituida. Busqué el nombre de esa empresa. Era una de las primeras sociedades del grupo de Arturo Mendiola. Sentí un escalofrío, pero también sentí que estaba haciendo suposiciones enormes. Una empresa puede comprar un terreno después de un incendio sin haber provocado ese incendio. Una mano vendada puede ser cualquier cosa. Una marca en la muñeca puede ser un accidente doméstico. Eso me lo repetía todas las noches. Pero también me decía, ¿y si no? Encontré un artículo de un periódico local de Quintana Roo, digitalizado de forma precaria, de enero del 95. Hablaba de las secuelas del incendio y mencionaba que los habitantes del poblado habían señalado a personas ajenas a la comunidad como responsables. Uno de los testimonios decía que habían visto a un hombre joven que resultó quemado durante el siniestro y que fue sacado del lugar en una camioneta antes de que llegaran las autoridades. Nadie fue procesado. El caso se archivó. Un hombre joven, quemado, sacado en una camioneta. Y meses después, la empresa de Arturo Mendiola comprando ese terreno. No sé si alguna vez han sentido eso. Esa mezcla de certeza y de duda que te deja inmóvil. Porque una parte de ti dice, esto es real, las piezas encajan. Y otra parte dice, eres un barista que se está inventando una película. Las dos voces tenían razón. Las siguientes semanas fueron difíciles. Seguía atendiendo a Arturo cada mañana. Le preparaba su cortado, le daba los buenos días, recibía su propina. Todo igual. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no lo veía como un cliente silencioso. Lo veía como alguien que cargaba un secreto enorme. Y yo, sin quererlo, me había convertido en alguien que también lo cargaba. Pensé muchas veces en qué hacer. Se lo comenté a un amigo cercano sin darle nombres ni detalles específicos. Él me dijo lo que cualquiera habría dicho, que no me metiera, que no tenía pruebas, que podía meterme en problemas. Y tenía razón. Yo no tenía absolutamente nada concreto. Tenía una marca, una foto vieja, un artículo de periódico y muchas suposiciones. También pensé en el otro lado, en esa comunidad que perdió sus tierras, en la gente que resultó herida, en la injusticia de que alguien pudiera haberse beneficiado de algo así y vivir tranquilamente tomando cortados en la Condesa 30 años después. Pero luego me preguntaba, ¿qué derecho tengo yo de hacer de juez? ¿Con qué evidencia? ¿Basado en una cicatriz? La respuesta llegó de una forma que no esperaba. Un viernes por la tarde, después de que Arturo se fuera, encontré una carpeta de cuero que había dejado olvidada en su mesa. La abrí pensando en guardarla para devolvérsela el lunes. Adentro había documentos legales, contratos y una carta escrita a mano. No leí los contratos. Pero la carta estaba a la vista, doblada a la mitad, con una caligrafía temblorosa. Era una carta dirigida a alguien llamado Tomás, y en ella, Arturo pedía perdón. No voy a repetir todo lo que decía porque no me corresponde, pero el tono era inconfundible.
Era un hombre viejo escribiéndole a alguien a quien le había hecho daño décadas atrás. Había frases sobre lo que pasó esa noche, sobre el fuego que se salió de control, sobre la culpa que nunca se fue. No mencionaba ubicaciones ni fechas exactas, pero el contexto era suficiente. Cerré la carpeta. Me temblaban un poco las manos. No por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de leer. Ese hombre, el del cortado silencioso, llevaba 30 años cargando con eso, y había decidido, a su manera, intentar repararlo, o al menos reconocerlo. El lunes siguiente le devolví la carpeta. Se la entregué sin decir nada más que, la dejó el viernes en su mesa. Él la recibió, me miró un segundo más de lo normal, y dijo, gracias. Fue la primera vez que lo escuché decir una palabra completa con algo parecido a emoción. No sé si sabía que la abrí, no sé si sabía que leí la carta, no sé si esa carta llegó alguna vez a Tomás, y en ese momento decidí que no iba a hacer nada con lo que sabía. No porque pensara que lo que pasó estuviera bien, sino porque entendí que yo no era quien para decidir el destino de esa historia. Lo que encontré no era una prueba, era una confesión privada, y cargar con el secreto de otra persona es un peso que no le deseo a nadie. Arturo siguió viniendo a la cafetería durante algunos meses más. Después, un día simplemente dejó de aparecer. No sé si se mudó, si se retiró o si pasó algo más. Nunca lo busqué de nuevo en internet. Sentía que ya había cruzado suficientes líneas. Han pasado casi 8 meses desde la última vez que lo vi. Sigo trabajando en la misma cafetería. Sigo preparando cortados. Sigo observando a la gente. Pero ahora lo hago con una conciencia diferente. Porque aprendí que detrás de la persona más silenciosa puede haber una historia que te cambiaría la forma de ver todo. A veces me pregunto si hice bien en no decir nada. A veces me pregunto si Tomás recibió esa carta. A veces me pregunto si el perdón existe cuando el daño ya está hecho. No tengo respuesta para ninguna de esas preguntas, pero si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Por favor, cuéntame qué hubieras hecho en mi lugar. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.